En nuestras redes sociales del FUCOA. Ok, buenas tardes a todos. Tengo mucho gusto de poder interactuar con ustedes. Mi trabajo que les voy a presentar se refiere a una variación de alternativas limpias para manejo sustentable. Ustedes saben, hay muchas alternativas limpias, ¿verdad? Pero muchas veces, digamos, no las conocemos. Vamos aquí nosotros a visualizar una reseña de lo que son principalmente las rocas fosfóricas en Chile, ¿ya? Y su uso. Esto es un resumen de una validación de estos materiales que están en boga en todo el mundo, ¿no es cierto? Y que en realidad responden a la necesidad de la aplicación de fósforo a través de productos que no han sido manipulados o que tienen una mínima manipulación, ¿no es cierto? Vemos acá nosotros, entonces, como les decía, hay varias tecnologías limpias para manejo sostenible. Y especialmente nosotros lo que vamos a observar acá es lo que se ha realizado en el uso de las rocas fosfóricas de aplicación directa en cultivos industriales, gramíneas y praderas. Como ustedes saben, la fertilidad de un suelo es uno de los pilares de la sustentabilidad de los cultivos. Cualquier especie requiere generalmente parte, digamos, con la aplicación de elementos como fósforo, nitrógeno y potasio. Yo lo que les voy a presentar acá es una validación que ha realizado, como les decía, principalmente el Instituto de Investigación Agropecuaria y otras universidades también. Como ustedes observan acá, aquí tenemos un ejemplo no se ve esto. No, el indicador no funciona. No sé qué pasa. ¿Ah? Ya, pero no, yo no quería eso. Quería usar el indicador. Bueno, en todo caso, lo que ustedes pueden observar ahí es un grupo de materiales de rocas fosfóricas chilenas, naturales, tal cual se encuentran en la naturaleza en Chile. Estas datan por lo menos de alrededor de 12.000 años de edad. Son materiales bastante antiguos, como ustedes ven acá. Bueno, este trabajo también ustedes lo pueden observar en forma bastante resumida en este libro que fue editado por la Estación Experimental La Platina, donde yo también figuro como autor, como ustedes ven aquí, como segundo autor. Y este libro está en venta en línea. Ustedes lo pueden adquirir ahí. Bueno, todo el trabajo con rocas fosfóricas comienza a través de las prospecciones que realiza Serna Geomín a partir del año 76 hasta el año 89 principalmente, ¿ya? Y los yacimientos que ellos exploran son principalmente los de La Serena, Tongoy, Mejillones y Valle Inglesa, en ese orden. Aquí podemos observar algunas de las características de estos materiales. Las fosforitas y las apatitas. Las primeras son rocas, están asociadas generalmente a rocas sedimentarias marinas, ¿ya? Fluorcarbonato apatitas, generalmente, que encontramos entonces en las zonas ribereñas, digamos, del Pacífico, y como son las de Mejillones, Bahía Inglesa y Tongoy, y también las apatitas que se encuentran en Chañaral. Ustedes pueden observar ahí la potencia que tienen cada una de estos materiales y la ley, ¿ya? La ley
generalmente fluctúa entre el orden de 0,5% hasta 30% aproximadamente. La ley en términos de anhídrido fosfórico, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden observar la ubicación de estos yacimientos. Estos yacimientos entonces se distribuyen en la zona cercana a Iquique principalmente. Vemos las rocas de Bahía Inglesa y la roca de Mejillones, ahí está la península de Mejillones, y vemos que prácticamente ese es el único foco de rocas fosfóricas que tenemos nosotros en Chile. Otros países tienen yacimientos mucho más extensos. Por ejemplo, Perú, y ustedes pueden observar aquí que hay una exposición que muestra, digamos, las rocas de Bayóvar, de Perú, que son muy parecidas a las nuestras. Tienen características muy similares. Aquí podemos observar la solubilidad de las rocas. Generalmente todos estos materiales son insolubles al agua, ¿no? Son solamente solubles al ácido, al citrato de amonio, algunas, por ejemplo, como la de Bahía Inglesa, ¿no? Y otras que ustedes pueden observar ahí, que son de Colombia, la de Huila, Pesca, y en Perú, como yo les citaba recién, la de Bayóvar. La roca de Carolina del Norte, que es la que aparece al final, es una especie que ha sido incorporada también en Chile y se ha comercializado, ¿no? Y nosotros la evaluamos en conjunto con nuestras rocas chilenas. Bueno, ven ustedes entonces que en general estas especies tienen una ligera solubilidad al ácido, ¿ya? Pero son insolubles al agua. Aquí podemos observar que estas mismas rocas se pueden potenciar si se acidulan. Por ejemplo, aquí observamos la roca de La Serena, que es bastante inerte. Sin embargo, con la acidulación del orden de un 50%, como ustedes observan ahí, se incrementa hasta 15,4% el contenido de anhídrido fosfórico soluble al agua. Entonces, todas estas especies tienen cierto incremento en su solubilidad por este efecto de la acidulación. Vemos entonces que en general todas son insolubles al agua, pero solubles al ácido cítrico al 2%. La que llama más la atención aquí es justamente la de Bahía Inglesa y la de Mejillones, que muestran una mayor solubilidad al ácido cítrico. Aquí podemos observar en general la composición química de las rocas. Aquí llama la atención el contenido de anhídrido fosfórico y otra cosa que es muy interesante también, y es el contenido de óxido de calcio que tienen. Si ustedes observan la franja del medio, nos está indicando, esta franja, ¿no es cierto?, nos está indicando el contenido de óxido de calcio. Eso significa que estos materiales no solamente entregan como nutrientes fósforo, sino que también calcio. Y tienen un poder encalante. O sea, tienen un poder de neutralización de la acidez al mismo tiempo. Esa es otra característica interesante de estos materiales. Pero si nosotros comparamos los espectros infrarrojos de las rocas fosfóricas nacionales, lo que se ve en el primer plano arriba, versus la de Florida, Estados Unidos, Carolina del Norte, Estados Unidos y Bayóvar de Perú, ustedes ven que prácticamente tienen comportamientos muy similares. En otras palabras, la composición de estos materiales son muy parecidos. Bueno, aquí ya nosotros vamos a adentrarnos a la variación agronómica de las rocas. Como ustedes observan acá, por ejemplo, a la izquierda, tenemos una especie de una lenteja, ¿no es cierto?, sin fósforo, y otra con fósforo a la derecha. Pareciera que son dos especies distintas, ¿no es cierto?, porque la respuesta al fósforo es increíblemente grande.
Fíjense ustedes cuánto es el suelo que está en interacción con la raíz de la planta al lado izquierdo versus al lado derecho. Hay una gran masa de suelo, ¿no es cierto?, que está en interacción con la planta. Y eso es fundamental, porque resulta que la interacción de una especie como cualquier leguminosa generalmente genera un ambiente ácido alrededor de sus raíces. La zona rizoférica acidifica y por lo tanto hace más soluble el fósforo, ¿ya? En muchos casos, digamos, la solubilidad en el caso de las gramíneas no se manifiesta porque justamente las gramíneas, como por ejemplo el trigo, dejan un ambiente alcalino en la zona rizoférica. Entonces la roca no se solubiliza. Y eso es lo que vamos a observar más adelante entonces con respecto a la respuesta de los cultivos. Aquí vemos el caso, por ejemplo, de una gramínea en condiciones de invernadero. Aquí se probó la roca de mejillones, ¿ya? En diferentes dosis, como ustedes ven acá, con aplicación directa. Y ustedes observan que por la mínima dosis de fósforo tenemos ya una respuesta muy cercana al plató, prácticamente, con 100 miligramos, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con la roca de valle inglesa. Hay, por supuesto, una mayor biomasa, hay una mayor respuesta en ese aspecto, ¿no? Pero claramente hay respuesta a la aplicación directa de la roca. Aquí ya podemos ver que estos experimentos también se realizaron en condiciones de campo, en diferentes localidades. Por ejemplo, aquí lo estamos observando en una localidad cercana a Cauquienes, ¿ya? Y vemos el desarrollo de garbanzos, chícharos y lentejas, arvejas, frente a las diferentes dosis de fósforo aplicado como roca fosfórica y en comparación con el superfosfato triple. Aquí lo podemos observar también en una condición de arroz inundado. Fíjense que en el caso de las gramíneas, el único cultivo, la única gramínea que respondió a la aplicación de fósforo fue el caso del arroz inundado. Justamente, aparentemente ocurre eso porque en las condiciones de inundación se estimula la solubilidad de la roca. No ocurre eso en el caso del trigo, ¿ya? Como les decía, porque tiene un periodo relativamente corto de crecimiento, un ciclo corto, y no se alcanza a solubilizar la roca. Si ustedes observan estas dos parcelas aquí, por ejemplo, ¿les parece que ocurriera que en la parcela del lado derecho hay una población menor, ¿no es cierto?, de plantas? Y no es así. Lo que realmente está ocurriendo es que hay una macolla significativa para el caso del arroz por efecto del fósforo. Entonces el arroz no macolla cuando no hay suficiente disponibilidad de fósforo. Aquí lo podemos observar también en praderas. En praderas no solamente hay un incremento, como ustedes pueden observar ahí, de biomasa, ¿se fijan ustedes? Aquí se ha cortado la biomasa, ¿ya?, para determinar la producción de biomasa. Y ustedes observan aquí que no solamente hay un incremento de biomasa, sino que también hay un cambio en la composición de la pradera. ¿Por qué? Porque resulta que las leguminosas se ven favorecidas con la roca fosfórica por la presencia de óxido de calcio, lo que no ocurre con el superfosfato triple o con otras fuentes de fósforo inorgánico que son generalmente solubles al agua incluso, ¿ya? Fuera de eso, con el caso de las rocas fosfóricas, el efecto residual es prolongado. O sea, no solamente es una situación, digamos, de entrega de fósforo lenta, sino que para el caso de las praderas que tienen largos ciclos de desarrollo, el efecto paulatinamente es superior porque hay una entrega en el largo plazo. Fíjense ustedes aquí que nosotros estamos comparando a igualdad de dosis el desarrollo
del RAPS, ¿ya? Del RAPS, que hoy día nosotros llamamos la canola, ¿verdad? Bueno, pero ven ustedes que prácticamente el comportamiento es similar con roca fosfórica de bahía inglesa, aquí a la derecha, ¿verdad? Y a la izquierda con superfosfato triple a igualdad de dosis, donde observan una mayor índice de floración. Al lado derecho, ¿verdad? Con la roca fosfórica. Por lo tanto, la respuesta claramente es superior en el caso del RAPS o de la canola a la roca fosfórica, a igualdad de dosis de fósforo. Entonces esto realmente es algo significativo, porque para una mayor eficiencia de estos materiales no solamente se requiere la interacción del suelo, que puede ser ácido, ¿no es cierto?, generalmente para que se acidule mejor la roca, sino que también la interacción de acidulación que produce el ambiente rizosférico. Por ejemplo, en el caso de la canola, se ha observado que hay producción de ácido butírico, ¿ya? Y esos ácidos tienden a solubilizar la roca y a incrementar entonces el efecto de la nutrición fosfatada. Bueno, estos materiales lo otro favorable que tienen es que no tienen casi manipulación. Prácticamente en la mayoría de los casos el proceso se detiene en la molienda. Se obtiene un material en polvo que generalmente tiene del orden de los 150 micrones, ¿ya? Y de esa manera se aplica con una maquinaria del estilo que se usa para aplicaciones de cal, para el encalado, para que esté en estrecho contacto con el suelo, ¿ya? Esa es la gracia, digamos, de la roca fosfórica. No es así como en el caso de los fertilizantes hidrosolubles, porque ahí se requiere que esté lo menos en contacto con el suelo. Al revés, aquí es todo lo contrario, porque el suelo actúa como un activador de la liberación del fósforo por el incremento de su disponibilidad. Sin embargo, en algunos casos los agricultores han solicitado un tamizado o una mínima granulación, por el efecto que las aplicaciones en polvo en zonas muy ventosas se levantan, ¿cierto? Se levanta y va a dar a otro lugar donde nos estamos colocando el fertilizante fosfatado. ¿Se fijan? Entonces han solicitado una mínima granulación, un mínimo pellets, en otras palabras, generado con presión, simplemente con presión del polvo para realizar esta pequeña granulación. En la zona de Osorno, por ejemplo, es bastante frecuente esta solicitud, ¿ya? Y ahí tenemos entonces la roca de Bayóvar, que es la de Perú, principalmente, y la roca de bahía inglesa, que son las que más se emplean para la nutrición de las praderas. Bueno, entonces como conclusiones, ¿qué podemos decir nosotros? Que las rocas más recomendadas para uso agrícola en aplicación directa son las de bahía inglesa, y empezando por ahí, ¿verdad? Y la roca de mejillones, siempre y cuando se incremente su reactividad con acidulación. Los cultivos de mayor respuesta en las evaluaciones que se han realizado son los de periodo vegetativo largo, tales como las praderas, el lupino, también la canola y aún en arroz en estado de inundación permanente. La producción de roca fosfórica chilena es limitada, eso sí. Ustedes vieron que la potencia de estos materiales no es muy grande. Por lo tanto, es necesario y obligatorio, por decirlo así, importar fertilizantes fosfatados y emplear fertilizantes fosfatados para el caso de la aplicación en suelos calcáreos principalmente, suelos que son altamente alcalinos. Es posible utilizar fuentes hidrosolubles como el fosfato diamónico o fosfato monoamónico en combinación con estas rocas fosfóricas también para incrementar la solubilidad, porque estos materiales acidifican, por el caso del nitrógeno, del amonio, acidifican. Entonces también se puede estimular la solubilidad de la roca.
Bueno, como ustedes ven, el tratamiento industrial de la roca incluye solo molienda, tamizado y mínima granulación. En Chile, más del 70% de los suelos agrícolas son de origen volcánico. Por lo tanto, en todos ellos es posible utilizar estos materiales, ¿ya? Donde tenemos desarrollo de algunas gramíneas, cultivos industriales y praderas. Y para la mayor eficiencia de las rocas es necesario considerar la interacción entonces de la reactividad de las rocas con las propiedades del suelo y el tipo de cultivo. Como ustedes vieron, hay especies que tienden a generar una mayor solubilidad de la roca. O sea, en otras palabras, el resultado final es el producto de la interacción del fertilizante, de la roca y de la planta, ¿no es cierto? Las recomendaciones a nivel de agricultor, entonces, se han orientado en general a las siguientes prácticas. A preferir rocas de alta reactividad con disoluciones mayores a 5,9% en citrato de amonio neutro. Emplearla de preferencia en suelos con pH inferiores a 6. Esa es la recomendación general. Pero, como les decía, es posible que si nosotros podemos acidilar la roca, podemos utilizarla también en ciertos rangos cercanos a 6. Emplearlo en cultivos de requerimientos no muy elevados, sobre todo al inicio del ciclo de crecimiento, porque los efectos son retardados, son más lentos, ¿verdad? Eso sería lo que yo quería compartir con ustedes. Si tienen preguntas con respecto al uso de estos materiales o a los resultados obtenidos, aquí estamos. Dígame. ¿Cuánto es el tiempo que hay que aplicar este producto antes de para que el cultivo para que lo pueda asimilar? asimilar? Claro, esta aplicación de las rocas generalmente se realiza por lo menos con 15 días de anticipación, preincorporado, en otras palabras. Claro, 15 días antes de la siembra, preincorporado. Y de hecho, esos son los mismos resultados que se observaron en condiciones de terreno. Fue lo mismo que se hizo en terreno. Así que esa es la mejor forma de aplicación. Incluso hasta una semana antes puede ser. Pero tiene que ser incorporado con anticipación y en polvo. En polvo, claro. ¿Por qué las rocas de, por ejemplo, zona sur central ¿Sí? no son, o sea, son cultivables igual? ¿Cómo usted habla de Legidonia, No lo entiendo muy bien eso. las rocas que están en ¿Sí? la zona costera de zona sur Ya, central? claro. Habla del norte, que son Sí. cultivadas. Sí. ¿Por qué las del sur no? No sé. No, lo que pasa es que las prospecciones que se han realizado de roca fosfórica de la zona sur son demasiado escasas, muy escasas. Y la gran mayoría se concentra en las rocas sedimentarias del litoral central y norte, ¿ya? Pero como les decía, las que son de la zona más bien norte chico, digamos, la cuarta región, Tongó, etcétera, son rocas ígneas, de origen ígneo, entonces no son tan solubles. En cambio, las rocas de más al norte, de Iquique, como por ejemplo el caso de la roca de Bahía Inglesa, son de más alta solubilidad y también un mayor contenido de anhídrido fosfórico. Cuando una roca tiene superior a un 30% de anhídrido fosfórico, ahí se habla de un hiperfosfato. Y en Chile no tenemos hiperfosfatos de frentón. Y la roca de Bayóvar de Perú es el primer hiperfosfato que nosotros encontramos en Sudamérica. Pero después ya vienen los de Estados Unidos, que son la roca de Tampa, por ejemplo, o la roca de Carolina del Norte. Esas son todas hiperfosfatos. O sea, en otras palabras, somos pobres en materiales fosfatados. Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Le respondo? La roca de La Serena, que es muy abundante, como usted la ve, tremendamente abundante, fue la primera que se estudió, ¿ya? Sin embargo, es de escasa solubilidad y baja concentración.
¿Otra consulta? Aló, sí, sí. Le damos las gracias a don Carlos por la gran presentación que nos dio. Muchas gracias.